Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al tercer seminario y seguimos con la temática de toma de decisiones al final de la vida. Hoy nos acompaña Fernando Carmona, ¿vale? Para tratar el tema de planificación anticipada y voluntades vitales. Fernando es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz desde el año 96. También luego tiene la especialidad de Medicina Interna. Actualmente está en el servicio como facultativo especialista en el Servicio de Medicina Interna de la Unidad de Cuidados Paliativos en el Puerto del Mar. Ha realizado una tesis doctoral sobre cuidados paliativos en pacientes no ontológicos, profesor asociado en muchas, bueno, en el Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz, también el máster de cuidados paliativos por la Universidad de Valladolid, un máster en bioética, es vocal de espiritualidad de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, también pertenece a la ONG Paliativos Sin Fronteras y podría seguir leyendo muchas historias de su currículum. Y al final, bueno, pues como veis, Fernando es una persona que está muy implicado en el tema del final de la vida, ¿vale? Y que está también de responsable del grupo de trabajo de medicina y final de la vida del Colegio de Médicos de la Universidad de Cádiz. Y pensamos que era una persona que nos podía aclarar muchas de las dudas que tenemos dentro del movimiento asociativo Alzheimer, pues para algo que nos parece de vital importancia, ¿no? El poder realizar las voluntades vitales y sobre todo planificarlo. Creo que es un concepto, bueno, no voy a decir transgresor, pero sí atrevernos a dejarlo todo preparado, ¿no? Así que sin más, Fernando, cuando tú quieras, puedes comenzar. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con estos medios tecnológicos nuevos, pero al menos pudiendo compartir, como bien dice, desde el currículum mucha historia, pero bueno, como uno no sepa o sea capaz de compartir aquí con vosotros, pues poco sirve un currículum, ¿no? Espero que sí, pero desde ya me temo. Bueno, estoy encantado además por quienes estáis ahí, ¿no? Escuchando, compartiendo este rato, que imagino que estáis muy relacionados con una situación, una patología tan importante, tan prevalente y tan necesaria de acompañar bien como es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eh, he de confesaros desde ya, esto no tenía pensado decirlo, pero bueno, me sale que realmente uno se hace internista por diferentes motivos, pero uno, o el más importante, es porque siempre he tenido vocación porque era atender a personas con este tipo de enfermedad, ¿no? O sea, he sentido uno especialmente llamado a este tipo de labor, de trabajo. Dicho esto, deciros que, bueno, que uno tiene la experiencia en este tipo de charlas de planificación anticipada y voluntades vitales, que se queda con dos sensaciones. Por un lado, que lo más importante son después las preguntas y el debate que se pueda establecer. Por tanto, mi intención es estar como media horita con la presentación y luego dejar lo que hemos planteado, ¿no? 10, 15, 20 minutos de preguntas, que será lo más interesante. Pero luego también os digo, es muy probable que salgamos de aquí con más dudas de las que hemos venido, ¿eh? Siento decir esto, pero veremos cuando os presente los documentos que tenemos y todo, que en ocasiones bueno, resulta que normalmente el público se suele ir con muchas dudas porque veréis que es un tema muy complejo, como decía Roberto en la presentación, la planificación de voluntades y la realización del documento como tal, veréis que es algo que requiere de mucho tiempo, de mucha meditación y de mucho acompañar. Bien, dicho, fijaos además que el título como tal de este rato es este, ¿no? La toma de decisiones al final de la vida, planificación anticipada y voluntades vitales, pero ese subtítulo que pongo ya abajo, de forma personal, de la teoría a la práctica, viene a decir todo esto, ¿no? Que una cosa es hablar
de lo que vamos a hacer ahora y otra cosa es realmente después eh, meterse de lleno en esa planificación y en esa realización del documento de voluntades vitales, ¿eh? Que, en fin, como digo, lleva mucha complejidad. Sé que habéis hablado de algo de esto durante toda la mañana y el día, en fin, lo que son los cuidados paliativos, lo que es la atención paliativa, lo que es el acompañamiento al final de la vida. A mí me gusta mucho hablar de cuidados al final de la vida o acompañamiento, porque, bueno, el concepto cuidados paliativos o medicina paliativa parece como muy científico, ¿no? Muy sanitario, ¿no? Y yo creo que el privilegio de acompañar y de estar junto a la persona al final de la vida y los familiares implica mucho más, es mucho más humano, es un concepto más humano, ¿no? Pero bueno, si os tengo, para poder hablar bien y entrar, poner una especie de contexto, de marco en el que vamos a hablar de la planificación y las voluntades, sí que es necesario que tengamos presente una, esto de acompañar al final de la vida y esto es una de las múltiples definiciones que podéis encontrar. Esta es de la Organización Mundial de la Salud y bueno, la pongo porque habla de, como veis, de la mejora de calidad de vida en pacientes y familia. ¿M? Y veis que habla de síntomas físicos, al final ya, psicológicos y espirituales. ¿Eh? Nos vamos a centrar solamente en lo subrayado, que es pacientes y familia, y molestias físicas, psicológicas y espirituales. Porque ciertamente esto de acompañar al final de la vida solamente podemos entenderlo de esta forma, desde un acompañar en esas cuatro dimensiones tan importantes para el ser humano, pero que además salen muy a relucir en este periodo de vida y salen muy a relucir en entidades o en patologías, en situaciones como la que vamos a hoy hablar más concretamente, la que estamos hablando, como es la demencia tipo Alzheimer u otro tipo de demencia. Habitualmente los cuidados paliativos siempre ha hecho referencia a pacientes con cáncer. Fijaos, así crece o así nace los cuidados paliativos. Pero a día de hoy sabemos de la necesidad que tienen los pacientes no oncológicos de esta atención paliativa con todo lo que eso implica. Y la demencia, pues, es probablemente el bloque más importante. Mi tesis doctoral, como decía antes Roberto, fue sobre cuidados paliativos en el año 2007. Pero fijaos, yo la hice sobre paliativos no oncológicos, ¿eh? Porque ya veía, ya intuía como internista que efectivamente las enfermedades que no eran un cáncer también requerían este acompañamiento paliativo. Pero bueno, como decía, tenemos que estar atentos a esas cuatro grandes dimensiones de la persona que son la física biológica, como todo el mundo sabe o conoce seguramente, esos control de síntomas físicos, el dolor, la disnea, la falta de aire, la náusea, los vómitos, el delirium, todo eso lógicamente hay que atenderlo. También la psicoemocional, que probablemente también ya hayáis hablado algo de ella, el afrontamiento, la aceptación, el momento de tristeza ante una enfermedad o ante una situación que nadie quiere, lógicamente, nadie espera. Esa es una segunda dimensión. Una tercera que es la sociofamiliar, tremendamente importante, y aquí que creo que estáis muchos familiares también, pues, con que os voy a decir, ¿no? Sabéis que a día de hoy existe una gran epidemia, ¿eh? ¿No? La pandemia, tenemos la del COVID, epidemia, es que es un número muy elevado de soledad en el final de vida. Esto es y en determinadas circunstancias, como puede ser la nuestra, aquí en Cádiz, ¿no? Cádiz, ciudad donde uno más se maneja, hay muchas personas mayores, ancianas, con demencia al final de su vida que están solas. Ese es un gran problema que tenemos y que tenemos que definitivamente abordar. Pues bien, no tiene nada que ver un final de vida en soledad que un final de vida acompañado por familiares, seres queridos, amigos, vecinos y toda la comunidad. Y por último, una dimensión espiritual, que esa podríamos estar hablando también horas y horas de la importancia que tiene. Yo soy médico, pero para mí, sinceramente, la parte, la dimensión más importante en esta situación final de vida, tanto para la persona que la vive como para los familiares, es esta espiritual. ¿Por qué? Porque en la dimensión espiritual hace referencia, muy por encima vamos a decirlo, a todos esos interrogantes, inquietudes que muchos de nosotros nos hacemos a lo largo de nuestra vida, pero que salen mucho más a florecer al final. Si he sido feliz, si he hecho feliz a los demás, si existe una trascendencia, existe un Dios para los que han sido creyentes o no, si voy a dejar un legado, si me recordarán, en fin, muchas cuestiones que ya os digo que estaríamos aquí horas y horas hablando y que a mí, como médico incluso,
Si nos metemos en estas cuatro dimensiones, yo creo que al final de la vida la espiritual es la más importante y, desgraciadamente, a día de hoy, la que menos se atiende. Bien, pues ese es un marco conceptual, un marco que entiendo que seguramente ya habríais comentado durante el día de hoy y que igual ya conocíais, en el que tenemos que movernos. Un marco, esas cuatro partes del marco con esas cuatro dimensiones. De esta forma podemos entrar en todo lo que vamos a hablar ahora, de la planificación anticipada. Este marco con esas cuatro dimensiones solo puede ser abordado y trabajado y acompañado por, a nivel de profesionales, trabajo en equipo. Esto es como efectivamente como una gran orquesta en el que enfermeros, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, rehabilitadores, todos, agentes de asistencia espiritual, capellanes, todos trabajamos en equipo. Esa foto es, de allí de nuestra unidad de cuidados paliativos del Puerto del Mar. Todas las mañanas a las 8:15 de la mañana nos vemos todos los profesionales y hablamos de los pacientes que tenemos hospitalizados. Y bueno, cada uno con su opinión. Ahí está el psicólogo, está la enfermera, está el trabajador social, estamos todos, ¿no? La importancia, lógicamente, para abarcar tanto de estas cuatro dimensiones, a la fuerza tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Y como decía, la necesidad, lo importante que es tener ese soporte de familia, amigos, vecinos, la sociedad en general. Esto, o toda la sociedad se hace consciente de la importancia que tiene acompañar el final de vida, o no hay forma de hacerlo de forma adecuada, ¿no? Seguro que os suenan el movimiento de comunidades compasivas, que también está surgiendo ahora mucho. En fin, esto deja de ser una disciplina médica puramente, los cuidados paliativos, la medicina paliativa, para convertirse en un acompañar por parte de todos. Y en ello es lo que estamos últimamente más, aquellos que nos dedicamos a esto, a intentar implicar a toda la sociedad. Dicho esto, este es el marco conceptual y desde donde tenemos que partir. ¿Eh? Vamos a meternos en el tema que nos trata, planificación anticipada y voluntades vitales. Ciertamente es un tema que de base, de fundamento, tiene mucho de leyes, fijaos, ¿no? Porque esto empieza a surgir allá por el año 2002, 2003, 2007, con la relación de la ley de muerte digna, los derechos y garantías de dignidad personal en el proceso de la muerte, en fin, son muchas leyes de las que evidentemente no vamos a entrar, pero comienza a moverse todo esto a inicios de este siglo, primera década entre el 2000 y el 2010. Comienza todo este pensar en lo que es la planificación y la realización de un documento de testamento vital o voluntades vitales. Y fijaos que hablamos de planificación de voluntades y documento de voluntades vitales. Son como dos conceptos o dos bloques que tenemos que tener muy claro la diferencia entre uno y otro. Y desde ya os digo, desde mi experiencia, por supuesto, que dentro de esos dos conceptos, el más importante es el de planificación de las voluntades o planificación anticipada de las decisiones. ¿Eh? Mm, Es ese proceso, está ahí subrayado, lo veis que pone proceso, no es como tal un documento, es un proceso en el que la persona de forma capaz y los profesionales sanitarios hablan, bueno, y expresan los valores, deseos y preferencias de la persona. ¿Mm? Esto es lo que hacemos nosotros siempre en el ámbito donde uno se mueve, que es en los cuidados paliativos. Una planificación anticipada de la toma de decisiones. Aquí hay tres grandes patas en todo esto. Está la persona, que es lo más importante, la familia, seres queridos y los profesionales sanitarios. En esas tres patas, ¿eh? procuramos realizar esta planificación anticipada, que deciros que, bueno, tanto en situaciones como las enfermedades de demencia neurodegenerativa, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, que, bueno, tenemos además en el Puerta del Mar una consulta monográfica sobre eso, sobre esa entidad, y tengo el privilegio de estar ahí en esa consulta. Ahí lo que vamos haciendo durante mucho tiempo es una planificación anticipada con nuestros pacientes de cuidados paliativos, en este caso la mayoría pacientes con cáncer oncológico, igual, desde el momento en que nos conocemos, junto a sus familiares, vamos haciendo una planificación, de forma que mm, no sea necesario en momentos finales volver a hacer preguntas que puedan resultar incómodas o que el paciente en ese momento no tenga la posibilidad de responder. Aquí lo importante siempre es esta planificación. Es un proceso
Es un plan que se va elaborando, fijaos que pone ahí que queda registrado, que se revisa periódicamente y que se comunica a todas las personas implicadas. ¿Eh? Es un proceso registrado, revisado y que se comunica. Y que ya os digo, puede durar o puede hacerse en una visita médica, que es raro porque una visita es difícil, que normalmente se hacen muchas visitas durante días, semanas, meses o incluso años. Porque además es importante decir lo que pone ahí, ¿no? Que es revisado continuamente. Una persona puede expresar determinadas circunstancias en un momento dado y a los 2 días, a las 2 semanas o a los 2 meses cambiar esa decisión. Es lo importante. Pero fijaos que esta planificación, que ya os digo desde este momento que a mi juicio es lo más importante, es un proceso, un plan que se va realizando con la persona y con sus seres queridos. Entramos en el otro concepto, en lo que es la declaración de voluntad vital anticipada, que en algunos sitios se conoce como testamento vital, en fin. Esto es ya un documento, es una manifestación, como veis ahí, escrita. ¿eh? Esto ya es un escrito como tal, un documento escrito. Hablábamos, la planificación es un proceso. ¿eh? Esto es un documento escrito realizado, vengo lo subrayado fundamental, por una persona capaz que de forma consciente, libremente, expresa las opciones e instrucciones que en materia sanitaria tiene que se respete. Y fijaos, está en verde, subrayado y en negrita. ¿Cuándo no puede expresar personalmente su voluntad? Esta es la idea más importante dentro de lo que estamos hablando ahora, del documento de voluntad vital anticipada. El documento como tal tiene validez cuando la persona no pueda expresarse. Si la persona en cuestión, vamos a hablar a partir de ahora, voy a intentarlo, hablar siempre de casos, cuando pongan un caso de personas con demencia. Si la persona con demencia, Alzheimer, puede dar su consentimiento, puede expresarse, puede comunicarse, el documento este, como tal, ni siquiera hay que verlo ni abrirlo. ¿eh? No, no sería ético, no sería ético que un profesional sanitario abriera un documento como de voluntades vitales si el paciente puede expresarse. Solamente lo puede hacer cuando el paciente no pueda expresar personalmente su voluntad. ¿Mm? Bien, de hecho, cuando, ya os digo, hablando ahora de cómo estamos hablando, que lo vamos a ver también, ahora tengo una serie de diapositivas sobre el documento en sí. Nosotros cuando vamos a ver el documento, tenemos en el programa informático que tenemos los profesionales sanitarios, en este caso en el hospital, un desplegable a mano izquierda donde se ven todas las pruebas y todas las consultas del paciente y abajo hay un apartadito, una pestaña que dice documento de voluntades vitales. Se pincha ahí y te dice el paciente no se encuentra consciente y ha dado permiso previamente a que el profesional tiene que pinchar en una de las pestañitas que hay para poder entrar. Si el paciente está consciente, no hay que entrar en el documento. Hay que preguntarle a la persona, por ejemplo, mira, le tenemos que hacer una colonoscopia. ¿Usted quiere que le hagamos una colonoscopia por el motivo que sea? Bueno, pues nos decidirá si sí o si no. No es ético irnos al documento y ver si fulanito de tal, vamos a poner en este caso mi nombre para no utilizarme el mío, si ver si Fernando tiene puesto en su documento de voluntades vitales que no quiere hacerse una colonoscopia. Eso no está ético, no es ético. No solamente no es ético, sino hay que tener muy en cuenta que este documento de voluntades vitales es un documento legal. Legal, ¿qué quiere decir? Que tiene unas connotaciones legales, seguirlo o no seguirlo, o utilizarlo de una forma inadecuada. ¿Bien? Bien, entonces, pero es muy importante que desde ya sepamos que existen esos dos conceptos: planificación anticipada, que es un proceso de días, semanas, meses, años, que se realiza entre pacientes, familiares y profesionales, y otro concepto que es el documento de voluntad vital anticipada o testamento vital, que es un documento por escrito que se realiza, que lógicamente se puede cambiar las veces que sea necesario, y que es útil cuando la persona no puede expresar su voluntad. Bien, aquí en Andalucía tenemos este documento. Este es el documento que ahora os voy a poner de voluntades vitales anticipadas, el testamento vital. Si una persona quiere realizarlo, basta con que llame a uno de los teléfonos que aporta el sistema andaluz de salud o bien en su centro de salud y diga, mire,
yo quiero hacer el documento de voluntades vitales. ¿Eh? El documento como tal, os voy a poner ahora, son 5 o 6 páginas. Y fijaos que la primera página, espero que se vea bien en la diapositiva, es una primera página, esta es muy general, hablando de una serie de datos burocráticos, nombre, dirección, teléfono, en fin, no tiene los documentos que va a entregar, no tiene mayor importancia, son todos datos que ya os digo que son burocráticos y de la persona. En esa primera página, en esta siguiente, ya empieza a entrar un poco más de lleno lo que es el documento. Fijaos que arriba, por el nombre igual, yo, don Doña, fulanito de tal, con DNI, bla, 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 bla. Fijaos lo que dice, ¿eh? Este es el documento como tal. Y he puesto en recuadro lo importante que volvemos a insistir. Manifiesto que, mediante esta declaración de voluntad vital anticipada, expreso los valores y preferencias, ahí se expresa, ¿lo ves? Siempre que en el caso de que no pueda expresar personalmente mi voluntad. Este documento, volvemos a decirlo, solamente tiene utilidad cuando no puede expresar su voluntad la persona. Bien, pues primer apartado del documento. Valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan mis decisiones y preferencias. Este ámbito, aquí ahora hay un recuadro en el que se puede escribir lo que cada persona quiera y que crea que son los valores importantes que quieren que se tengan en cuenta en una situación final de vida cuando no pueda expresar su voluntad. Aquí, imaginaos, por eso decía que lo importante es la planificación. Claro, cuando una persona va a realizar este documento, coge cita en un registro con un registrador y coge cita y comienza a realizar el documento. Pues lógicamente la mayoría de nosotros, si no vamos preparados, nos va a costar, porque imaginaos, ¿no? Si ahora imaginamos, vamos a imaginar que ahora estamos como tal en un registro. Yo soy el registrador y me estáis viendo. Y yo os digo, Fernando, venga, dime los valores vitales que quiere que se tengan en cuenta. Pues seguramente nos quedaremos todos un poco de piedra y frío porque diremos, valores, bueno, ¿y ahora qué pongo yo? Claro. Es difícil de expresar. Si uno no lo ha pensado con anterioridad y durante mucho tiempo, eh, ¿cuáles son los valores? Bien, ante situaciones así, que es lo más habitual, salvo que una persona se haya llevado el documento a casa, lo haya estudiado bien, profundizado, habla con su familia, con profesionales sanitarios, con quien quiera y lo haya rellenado, que es lo que menos ocurre, en situaciones en las que hay dudas, el propio registrador y el SAS te ofrece unas opciones. Te dice, pues mira, estas son algunas opciones que tú puedes poner. Entonces veis que son ejemplos de valores que se pueden incluir. La inmensa mayoría, muchas de las personas que realizan este documento tienen en su documento esta misma diapositiva, esta imagen que veis aquí. Porque normalmente, ¿qué se hace? Pues se corta y pega. Porque normalmente, si no se ha pensado, si no se ha estudiado, profundizado en casa o previamente, pues te coge un poco fuera de juego y dices, bueno, voy a hacer lo que me decís. Que no obstante, pues hay cosas que seguramente todos estaríamos de acuerdo. Comunicarme con mi familia y amigos, tener un grado suficiente de conciencia, asearme por mí mismo, alimentarme sin medidas artificiales, moverme con la menor ayuda, en fin. Ya esto es, y se me está ocurriendo ahora porque ciertamente aquí cada persona pone lo que quiere. Aquí no estamos para juzgar a nadie. No vale decir, no, pero eso no está bien, eso no está. No, 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 vamos a ver, cada uno, yo puedo tener mis valores, mis creencias y la otra persona puede tener otras completamente diferentes a las mías, pero quien está realizando este documento es la persona. Entonces, aquí cada uno tiene que expresar realmente lo que es importante para. Por ejemplo, ser cuidado en mi casa, vale, estupendo. Pero si yo no quiero estar en casa por la circunstancia que sea, bueno, también puedo poner que mi final de vida sea en un hospital. O sea que esto, lógicamente, lo que me vaya a escuchar decir en muchas ocasiones es que hay que intentar siempre llevarlo lo más preparado posible. Bien, esta es la primera página que habla de valores en general. Valores. La segunda página, lo que dice situaciones clínicas en las que quiero que se aplique este documento. Aquí ya estamos hablando de enfermedades.
enfermedades en las que quiero que se aplique. Entonces, nos encontramos lo mismo, un espacio en blanco en el que ahora nosotros, esos valores que hemos reflejado previamente, queremos que se apliquen cuando yo no pueda decidir en unas enfermedades concretas en cuestión, las que sean. Ahora, aquí nosotros, bueno, que estamos en este foro de enfermedad de Alzheimer, pues bueno, probablemente sea de las que saldrían, ¿no? Pero bueno, en otras circunstancias probablemente tú dices, bueno, ¿y ahora dónde? ¿En qué enfermedades? Pues ocurre igual. Algunos ejemplos. También tenemos este marco que se puede añadir en el registro nuestro, ¿eh? Esto es un ejemplo que nos da cuando vayamos a realizarlo el registrador que podemos utilizar. Fijaos, que pone una serie de entidades, pone enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase avanzada, ¿vale? Aquí entraría la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué ocurre? A mí, normalmente yo en esta segunda página empiezo ya a encontrar ciertas dificultades porque veis que son entidades como muy generales y que quizás no especifiquen demasiado, porque claro, además eso es complejo, ¿eh? Porque si hablamos de un daño cerebral severo e irreversible, claro, quien no haya estudiado una rama sanitaria, medicina, enfermería, psicología, dice, bueno, ¿y eso qué significa, no? Algo yo creo que complejo. En una situación como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? De enfermedad degenerativa, vale, en fase avanzada, ¿qué significa? Seguro que conocéis la escala FAST, la escala GDS, en fin. Sabéis que en la enfermedad de Alzheimer hay una serie de escalas y quizá en este caso sería muy interesante no solamente poner en fase avanzada, sino a lo mejor poner qué fase, o exactamente, o qué escala, o qué graduación dentro de una escala. Pero bueno, son ejemplos, como digo, que os ofrecerían a la hora de realizar el documento y quedarán ahí recogidos tal cual queda. Ocurre igual que los valores. Si no los llevamos preparados, normalmente muchas personas suelen decir, venga, pues esto me vale. A veces me da la sensación, y seguro que no sé, igual lo podéis confirmar y decir, Fernando, es que es así, que parece como que uno estuviera un poco en contra del documento, y no es cierto, ¿eh? Yo estoy muy, muy, por supuesto, a favor de que cada persona planifique el final de vida y que además es propio de cada uno, eso está claro, y cada persona su final de vida lo lleva como puede y nunca nos podremos poner en el lugar de la persona, nunca, por más que lo queramos. Pero creo que este documento, que ya tiene muchos años, debería de tener dar un retoque. Yo creo que habría que cambiar algunas cosas del documento. Cada comunidad autónoma tiene un documento de voluntades vitales, que ciertamente sirve a nivel nacional, lo hagas donde lo hagas, pero cada uno es diferente. Yo creo que el que tenemos nosotros, que probablemente, y si no me equivoco, creo que fue el primero, o el primer testamento vital en comunidad autónoma, es el mismo, como veis, desde el año, bueno, pues 2000 y algo. Creo que estamos en el momento ya de tener que retocar un poco y perfilarlo un poco mejor. Pero bueno, eso ya es a título personal. Decía que esta era la segunda página. La tercera página es esta que veis aquí. Aquí, dentro de esas situaciones, enfermedades de las que hemos hablado antes, ¿eh? En la que queremos que se tengan en cuenta esos valores de la primera página, fijaos que dice que habla de actuaciones sanitarias. Son actuaciones sanitarias concretas. Aquí ya se está concretando mucho más. En la primera página fueron valores, algo muy general. En la segunda página hemos hablado de patologías, entidades o enfermedades. Y en esta tercera estamos hablando ya de situaciones clínicas concretas. Mm, si os he comentado lo dicho hasta ahora, pues imaginaos lo complejo que es esto. ¿Por qué? Porque algunas sí son relativamente fáciles de entender y de asumir por parte de todos. Por ejemplo, transfusión de sangre. Todos sabemos lo que es una transfusión de sangre, ¿eh? Pero hay otras que probablemente sean muchas más difíciles de las técnicas de depuración extrarrenal. Eso es lo que es, bueno, pues la diálisis. La alimentación por un tubo de gastrostomía, que es lo que es, pues, efectivamente un tubo que se da aquí con bueno, unas situaciones a favor, en contra, unos pros que hay que explicarlo bien. Deciros que este documento tiene una pequeña guía también
de ayuda, ¿eh? También tiene una pequeña guía de ayuda donde te va explicando con fotos cada una de estas situaciones. Mm, Aún así, bueno, podéis leer, ¿no? Sedación paliativa, reanimación cardiopulmonar, respirador artificial, ¿eh? Estar conectado a un respirador, hidratación con suero, en fin, son situaciones clínicas concretas en las que la persona que va a realizar el documento de forma consciente decide si deseo, no deseo o no me pronuncio. En ese momento hay que decidir si tú quieres, persona con Alzheimer, que está en un diagnóstico inicial, en una fase inicial en la que está perfectamente consciente para decidir, tiene que decidir si en determinadas circunstancias, cuando esté avanzado y no puede expresarse, quiere recibir una hidratación con sueros por vía venosa o quiere tener puesto un tubo de gastrostomía. Entonces, es- esta página, que a mí me resulta realmente quizá la más compleja, porque bueno, después muchas veces seguro que habéis tenido experiencia, ¿eh? Y hablando de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Habéis tenido experiencia, por ejemplo, en lo que es la alimentación. Todos sabemos que hay momentos en la enfermedad en los que la persona no tolera el comer. ¿Eh? Como se suele decir, cierra el pico, cierra la boca y no tolera nada de comer o beber. Claro, y llegan los problemas, es cierto, es cierto. Entonces ahora llegan las situaciones de decir, ¿ahora qué hacemos? Se le pone una sonda en la nariz, que sabemos que tiene muchas complicaciones y sabemos que es muy molesto. Se le pone un tubo en el estómago, una gastrostomía, que sabemos que tiene indicación, pero siempre y cuando tenga una expectativa supuesta de vida de menos 3 semanas, un mes. Entonces ahí llegan circunstancias complejas que lógicamente, si están dejadas por escrito previamente, pueden ayudar y mucho a la toma de decisiones, en ese momento. No que muchas veces, seguro que lo habréis pensado también como familiares, os veis junto con los profesionales sanitarios a decidir si a Fernando, en caso, le ponemos una sonda en el estómago o no para alimentarlo. O situaciones en las que a lo mejor no está indicado porque está muy avanzado y la situación es muy, muy, muy final y hay familiares que insisten en que sí, o lo contrario, hay familiares que dicen que no cuando se está indicado. En fin, que ciertamente además tengo que deciros que en la demencia es donde más conflicto suele haber. Es cierto, ¿eh? Porque cuando hablamos de enfermedades oncológicas o cuando hablamos de otro tipo de enfermedades no oncológicas, parece como que está todo más claro el final, ¿no? Es como un proceso más orgánico, biológico, en el que uno dice, mira, es que esto es cuestión final, esto es cuestión final. Siempre nos vamos a equivocar, os lo puedo decir también desde mi experiencia, que nunca podemos acertar, evidentemente, cuándo será ese final, pero en las demencias es aún más complejo, ¿eh? Entonces, los grandes dilemas éticos, pues verdad que ocurren en situaciones como esta, ¿no? Como la enfermedad de Alzheimer y como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades muy complejas a la hora de plantear una evolución, ¿eh? Entonces, bueno, ciertamente el tener la posibilidad de marcar y de decidir, bueno, sabiendo que además se puede reelaborar cuando uno desee, bueno, puede ser una situación en la que nos puede ayudar mucho. En el caso nuestro, de los pacientes que tenemos en cuidados paliativos aquí en la unidad, mm, la mayoría, como os decía, son pacientes oncológicos. Y en unos estudios que hemos hecho hace nada, muy poco, y estamos a la hora de saber si nuestros pacientes tenían el documento este realizado, hemos visto que la inmensa mayoría no lo tiene hecho. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decía al principio, ¿no? Porque realmente no nos hace falta. En esas tres patas del paciente, la persona, la familia, seres queridos y los profesionales sanitarios, en ese proceso de planificación anticipada, nos hace ya saber qué es lo que nuestro paciente va a querer cuando no pueda expresarse. No necesitan tener relleno de este documento. No lo necesitan. En otras circunstancias, puede tener evidentemente su sitio. Y ya os digo, lo que sí quizás habría que preferirlo un poquito más. Bueno, veis las diferentes actuaciones clínicas sanitarias concretas. Por supuesto que, bueno, cada uno, ya os digo, esto es algo muy personal que cada uno tendría que decidir con todo el asesoramiento posible
qué es lo que desea, no desea o no me pronuncie. La cuarta página habla de la donación de órganos y tejidos, ¿m? Que también se puede plantear, y como veis ahí, el designar un representante. Muy importante lo del representante. En este caso, el representante, la persona que va con la persona a rellenar en el registro el documento, mm, es, no es que vaya a cambiar el documento. Esa persona lo que hace es confirmar que Fernando, en este caso, rellenó ese documento en su momento y puso eso. Ya está. Esta persona representante no tiene ni el poder, ni la autoridad, ni el deber, ni nada de cambiar el documento. ¿Eh? Simplemente dice que efectivamente Fernando rellenó este documento cuando estaba plenamente consciente. ¿Vale? No es crear a este representante una carga de tener que decidir nada. No, 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 no. Este representante solamente hace el decir que efectivamente lo hizo. E incluso veis que pone una persona sustituto de representante, un tercero, que dice, efectivamente, Fernando rellenó este documento, tal cual está. ¿Vale? Deciros que, hombre, lo ideal siempre es ir con alguien que sea el representante, pero si no, incluso el mismo registrador puede ser representante, que da fe de que Fernando fue el que rellenó este documento y dejó por escrito eso. Y sí, efectivamente, es la última diapositiva, volviendo nuevamente a lo que hemos comentado al principio. Yo insistiría sobre todo en que lo importante, el documento, el testamento vital, tiene su sitio, tiene su lugar, pero lo importante es hacer una planificación anticipada. Esa planificación anticipada, lleve o no a la realización del documento, es en lo que tenemos que insistir. Así que yo os pediría o os animo a que con vuestros profesionales sanitarios de referencia, vuestros médicos, enfermeros, enfermeros gestores de caso, quien tengáis, los familiares, la propia persona afecta, que vaya iniciando, porque además es lo mejor, de forma progresiva, sin agobios, esta planificación. Porque ciertamente, si no nos encontramos a veces, y ya hablando de la enfermedad de Alzheimer, nos encontramos a veces en situaciones en las que las decisiones son muy difíciles de tomar y sobre todo pensando en hacer daño a la persona. Sabéis que en medicina hay un concepto que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico. Hoy día, afortunadamente, el término ha cambiado, se llama más adecuación del esfuerzo, o mejor dicho aún, a mí me gusta más decir, adecuación de las medidas diagnósticas y terapéuticas, que es saber qué pruebas, qué medidas diagnósticas y qué tratamientos hay que poner adecuándolo a la persona. Ese es un concepto. Y otro concepto muy importante es el de encarnizamiento terapéutico, que es cuando en ocasiones a la persona en una situación muy avanzada se hacen determinadas pruebas y complementarias o tratamientos que realmente se está haciendo daño. Entonces, ante esa tesitura, es muy recomendable, viene muy bien tener realizada esta planificación para decir, pues mira, yo a Fernando, lo hemos hablado millones de veces, incluso está escrito en la historia clínica, hemos hablado que él, llegado el momento, no querría hacerse una colonoscopia, no querría ponerse sangre, querría recibir la sedación paliativa si fuera el caso. ¿Eh? Eso, pues lógicamente, nos ayuda a todos. Tanto a los profesionales, que también a veces, como decía, es muy complejo, como yo creo que sobre todo a la familia. No ver la situación de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Le ponemos una sonda? ¿Lo llevamos al hospital? ¿Lo dejamos tranquilo? ¿Le hacemos más pruebas? Entonces, y ya para terminar, y creo que bastante bien de tiempo para poder tener preguntas, lo importante, planificación, un proceso de planificación tranquilo, pausado y poco a poco, y después llegará o no la realización del documento de voluntades vitales. Muchas gracias.